Amado Padre, gracias te damos por esta nueva mañana, Señor, por este nuevo despertar. Queremos entregarte, Señor, el día que tenemos hoy por delante, pero también queremos entregarte este tiempo, Señor, donde vamos a entrar en comunión contigo para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra en este hermoso día. Quedamos en tus manos, Señor, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Juan y hoy vamos a leer la primera parte del capítulo número 10, que consta de los versículos 1 al 21. El buen pastor y sus ovejas. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca el lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellos escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Eso es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Bueno, con esto concluye la primera parte del capítulo 10. Recordemos que ayer en el capítulo 9 estábamos hablando, leímos acerca de una situación que puso en riesgo al Señor, porque el Señor sanó a un ciego de nacimiento un día sábado. Y los judíos empezaron a atacarlo a él porque él supuestamente para ellos había hecho algo indebido. El Señor se les presenta a ellos como el gran yo soy y a lo último les dijo a ellos en su cara de que ellos eran ciegos espirituales y que ellos conocían de la palabra de Dios, pero eran ciegos porque no dejaban ver lo que ellos conocían. O sea, ellos sabían de la palabra y era doblemente, digámoslo, como doblemente pecado, porque una persona que peca y no sabe de lo que está haciendo, pues es un poco tolerable, es un poco razonable, es un poco entendible. Pero cuando una persona conoce de la palabra de Dios y peca adrede,
entonces ya ahora sí es mucho más culpable que una persona que nunca ha escuchado de esto. Entonces, están en esa controversia y este capítulo, en estos primeros versículos que hemos leído el día de hoy, es continuación de esta controversia que viene con los fariseos de ese tiempo. En este capítulo el Señor se presenta como el pastor de sus ovejas y el Señor empieza en la misma controversia a decirles a ellos que la persona que entra por la pared a escondidas del redil, el redil en ese momento se hace similitud a Israel, pero el redil de las ovejas es un lugar donde donde las ovejas van a dormir por la noche. Entonces dice que cuando una persona entra por la pared, esa persona es un ladrón y es un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. O sea, el pastor mismo va a entrar por donde debe entrar normalmente la persona, como cuando uno llega a su casa. Yo no voy a tener por qué entrar a mi casa por una pared o por una ventana si esa es mi casa. El que hace eso es un ladrón y bandido. Dice, y el portero le abre la puerta. En este momento el portero se hace similitud al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que abre las puertas para que las ovejas que reconocen la voz del pastor se le acerquen y él les va a abrir la puerta. O sea que la entrada a la eternidad con Dios nos la da el Espíritu Santo, que está como guía, como el portero, porque el gran pastor, el que dio la vida por nosotros, es el que nos lleva hasta el lugar donde nosotros vamos a reposar por la eternidad con el Señor. Dice que el pastor llama a cada oveja por su nombre y les lleva fuera del redil. Mire que esto es algo que estaba estudiando yo y mirando más o menos los pastores en la época del Señor y hoy en día también. De pronto hay pastores que cuidan sus ovejas y ellos las tienen como si fueran mascotas, así como cuando nosotros tenemos un perrito, le ponemos un nombre, ellos a las ovejas le colocan un nombre y de hecho muchos dicen que las ovejas entienden inclusive el nombre del que el pastor le pone. Entonces el pastor dice que le pone nombre a las ovejas y las ovejas le siguen. Recordemos que Jesucristo cuando se encontró con Pedro le puso un nombre. De ahora en adelante te llamarás Pedro o Petra, que significa piedra, y eso hizo con muchas personas, porque el Señor nos llama por nuestro propio nombre. Y el día que nosotros partamos de este lugar, el Señor nos va a llamar por nuestro propio nombre. Y es una bendición muy grande que tenemos que tener en cuenta, que tenemos a un gran pastor y que nosotros somos las ovejas. El pastor de nuestra iglesia no soy yo. El pastor de nuestra iglesia es el Señor Jesucristo, porque es el gran pastor, el buen pastor. Entonces, ¿qué es lo que sigue hablando el Señor? Dice que las ovejas no van a seguir a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen la voz. Dicen que una vez un pastor se cambió la ropa con otra persona, estaban las ovejas ahí y cuando esa persona salió como disfrazado del pastor para que las ovejas lo siguieran, ellas no siguieron a esta persona, sino que siguieron al pastor verdadero que estaba vestido diferente, que se había cambiado todos sus atuendos, pero escucharon su voz y lo siguieron. Y esa es la similitud que el Señor hace con esto. Ahora, ¿por qué el Señor está hablando de esto? En esa época, los fariseos y los escribas, los que estaban en puestos de importancia dentro de la iglesia, se le llamaban también pastores, eran los pastores de la iglesia, y el Señor por eso empieza a hablarles duro, les está hablando que son ciegos espirituales, y el problema de ellos es que ellos cuando entran a los puestos de pastores, entran más por influencia y por política, entonces por eso ellos no entran por la puerta de frente, sino por salteándose en una muralla. Es como cuando un pastor le hace zancadilla a otro pastor más prestigioso y se queda con la iglesia, pues ese no entró como debería entrar, como el llamado que Dios nos hace a cada uno de los que estamos llamados a llevar la obra por el conducto regular, no por el otro conducto que es de pronto haciendo cosas indebidas o por influencias o porque el papá era pastor, entonces lo nombraron pastor y siguió la tradición de pastores por muchos años. Y así es que el Señor habla de que muchos de ellos que vinieron antes de él eran ladrones
y eran bandidos, porque la verdad las ovejas no los escucharon a ellos. Ellos no estaban preocupados por las ovejas, sino que simplemente estaban ocupando un puesto para recibir beneficios, y por eso ellos buscaban más el beneficio propio que el beneficio de las mismas ovejas. Por eso explotaban a las ovejas y explotaban el ministerio sin poder ayudarles o hacer la obra que verdaderamente el buen pastor, el gran pastor, nos ha enseñado a nosotros, y es cuidar de las ovejas. Entonces, lo que dice el Señor, sigue diciendo: yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. ¿Por qué el Señor se pone como la puerta también del redil? Porque por medio de Él es que nosotros vamos a entrar a la eternidad con el Señor. Él es el que pagó el sacrificio, Él fue el que fue a la cruz por nosotros, y por medio de Él es la puerta de entrada. Porque dice: nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que nos dice el Señor, y aquí se presenta también como la puerta de entrada a los que seamos salvos. Y podemos entrar libremente, encontrarnos con el Señor, y nos va a llevar a buenos pastos donde nosotros podemos estar. Después sigue el famoso versículo 10 del Juan 10:10, donde dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito de Satanás y de las personas que de pronto solamente han usurpado el puesto de pastores para poder robar, matar y destruir. Son instrumentos de Satanás, y a eso ha venido Satanás, a robar, matar y destruir. Cuando uno hace esa función, pues está siendo hijo del diablo. Y si hace la función del buen pastor de cuidar a las ovejas, pues hombre, estamos haciendo la obra de Dios, estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Sigue diciendo el Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Él fue a la cruz por nosotros. El que da su vida por sus ovejas, ese es el gran pastor. Mire que uno puede ser un muy buen pastor, no quisiera hacer muchas cosas por la gente, y uno tiene un corazón dadivoso, pero ¿sabe qué? Nosotros nunca vamos a dar la vida por la gente. Damos de pronto la vida en cuestión de tiempo. Nosotros imitamos al Señor en dar tiempo, pero ya el sacrificio, que el único que lo hizo y que lo podía hacer era el Señor Jesucristo. Él ya lo hizo. Por eso nosotros no debemos de sacrificarnos, o no debemos de seguir a una persona que porque es pastor entonces ya lo endiosamos, y eso no es así. El único que merece la gloria, la honra y el honor, y el pastor de pastores, es el Señor Jesucristo, que fue en sacrificio por nosotros y dio su vida por nosotros. Ningún pastor. Nosotros damos nuestra vida porque damos tiempo, pero no vamos a sacrificarnos, porque el sacrificio ya está hecho y es Jesucristo el que lo hizo. Después dice el Señor: el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve de cerca a un lobo. Y eso es lo que hacen los fariseos de esa época. Ellos estaban por un sueldo, a ellos no les importaba las ovejas, a ellos no les importaba nada de lo que le pasara a la gente, sino que simplemente ellos estaban pensando en los puestos de importancia, estaban pensando era solamente en los beneficios que ellos lograban obteniendo, y por eso exigían tanto. En vez de servir a la gente, ellos hacían que la gente los sirviera a ellos, y ellos eran muy duros con las personas, y no había misericordia, porque ellos simplemente eran personas que eran pagas, como estos pastores que no eran pastores porque daban su vida, sino que eran pastores porque a sueldo. El pastor verdadero da su vida por sus ovejas. Y la vida de nosotros es el tiempo. ¿Cómo se mide la vida? En tiempo. ¿Cuántos años tienes? Tantos años. Así mismo se mide. Cuando nosotros tratamos de imitar al buen pastor, que es Jesucristo, damos nuestra vida por las personas, para que las personas puedan recibir alimento, de cuidarlas, de poder tenerlas siempre bien, siguiendo los pasos del gran pastor. Si yo estoy en un puesto de una iglesia por el dinero, pues no voy a cuidar a las personas, porque simplemente lo que estoy detrás es de los beneficios que me trae la posición de pastor. Sigue hablando el Señor de que yo soy el buen pastor, de que solamente Él conoce el Padre, que el Padre básicamente está contento porque Él
está cuidando de sus ovejas. Así que esto es una enseñanza para nosotros, porque cuando nosotros cuidamos de las ovejas, las ovejas que nos ha dado, no solamente en la iglesia, sino también el padre de familia que cuida de sus ovejas, de su esposa, de sus hijos, es un buen pastor y el padre va a estar contento con ellos. Y ellos van a reconocer la voz de su pastor y vamos a ser imitadores del buen pastor que es Jesucristo. Al oír a la gente las cosas que decía, empezaron a decir, claro, a ellos les dolía lo que el Señor estaba diciendo, entonces decían que tenía un espíritu que endemoniado, que estaba loco, que mejor dicho, que no valía la pena escuchar un hombre así. Pero otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? O sea, el ciego que había sanado, que había curado, que por eso era la controversia, ahí están hablando de este ciego y por eso es que lo estaban juzgando, pero el Señor se presenta como ese gran pastor y es nuestro pastor por excelencia. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por darnos ese pastor tan maravilloso, tan bello, que es el mejor ejemplo que nosotros debemos de seguir, de imitar siempre, porque ese es el pastor que da la vida por sus ovejas y Él dio la vida para que usted y yo fuéramos salvos en el día de hoy. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por este tiempo, Señor, por esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias por ser nuestro pastor por excelencia, por ser ese pastor que cuida a su rebaño, ese pastor que está pendiente de nosotros, que nos lleva a buenos pastos, que nos trae aguas frescas, que siempre da su vida por nosotros. Gracias por haber muerto en la cruz, en sacrificio por cada uno de nosotros. Te entregamos este día, Señor, y te damos gracias, papito lindo, por ser tan bueno y maravilloso con nosotros. Bendice a cada persona que escuche este audio, Señor, y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.